Muy buenas amigos, esto es Buy Me Plants y hoy vamos a hablar de por qué no debéis de usar el método de la nevera, el famoso método de la nevera, si vivís en latitudes no tropicales ni cerca de los polos. Bueno, como sabéis, el método de la nevera es muy popular entre los cultivadores de carnívoros, entre algunos cultivadores, sobre todo los amateurs. Si os fijáis, los grandes viveros nunca utilizan el método de la nevera. ¿Qué es el método de la nevera? Para los que no lo conozcáis, es hacer la hibernación, el proceso de descanso, de latencia invernal de las plantas dentro de la nevera de casa. Como os he dicho, si os fijáis, ningún vivero de plantas carnívoras ni de otro tipo de plantas, nuestro, algo exclusivo de las plantas carnívoras, mete las plantas en la nevera. Esto ya debería ser un dato a tener en cuenta. Mucha gente lo hace pensando que las plantas van a descansar mejor. Las plantas no necesitan descansar. En realidad la hibernación es un proceso en el cual las plantas se preparan para detienen su actividad y se preparan para el invierno en una época en la que no apenas tienen luz, las temperaturas son frías y en este caso las carnívoras no tienen alimento para consumir. La gente lo que hace pues es corta las hojas, las limpia y las mete en la nevera. Yo no recomiendo absolutamente este método para nada. En primer lugar, ¿por qué? Porque no es necesario. O sea, estoy hablando en general. Si vives en el trópico, pues igual sí lo necesitas, pero el grueso de los cultivadores que estamos en latitudes templadas no lo necesitáis. No es necesario. Es una pérdida de tiempo, estáis perdiendo el tiempo lavándolas, desplantándolas, sacando de la maceta las plantas, desplantándolas, por decirlo de algún modo, lavándolas, metiéndolas en papel, metiéndolas en tuppers y ocupando espacio en la nevera, y es un tiempo que no necesitáis. Estáis estresando la planta de alguna forma. Aquí no se necesita. Es un mito bastante extendido que si no las temperaturas no están por debajo de los 10 grados, la planta no descansa bien, la hibernación no os está dando con éxito. Esto es falso. Luego os voy a mostrar unas imágenes de las plantas del invernadero mío, y las temperaturas diurnas alcanzan valores altos cuando da el sol. Incluso de 25 o más, entonces incluso en invierno. Entonces esto no es verdad. La hibernación, el periodo de latencia, se guía más por el fotoperiodo que por la temperatura, que también la temperatura alta hace que la hibernación se rompa antes, pero el fotoperiodo es lo más importante y lo más interesante de cara a que las plantas entren en su periodo de latencia invernal. Entonces, si vives en estas latitudes, en Europa, casi toda Europa, excepto igual muy al norte, o Latinoamérica, quitando la parte tropical, no lo necesitas. Canarias puede ser que sí, pero aquí no. Entonces no es necesario. De hecho, como curiosidad, ahora viene a referencia a lo del polo, como curiosidad os digo que el método de la nevera, si no me equivoco, se inventó para gente que vive tan cerca, en climas tan fríos, Canadá, norte de Estados Unidos, que la hibernación en condiciones naturales deriva en la muerte de la planta por exceso de frío. No se inventó para resolver el problema de la hibernación en el trópico, sino todo lo contrario. Los primeros que lo hicieron eran cultivadores que tenían climas demasiado fríos para que algunas de las carnívoras, por ejemplo las sarracenias leucófilas, que no quieren climas tan fríos, llegaran a buen puerto al final del invierno. Entonces yo no lo recomiendo, a salvo si vives muy cerca del polo y los inviernos son tan fríos que fuera las plantas no te aguantan, o si vives en los trópicos. Punto número 2 es que acorta la estación de crecimiento. Tú, al final, cuando la planta hiberna de forma natural, al llegar enero, los días se están alargando y ya la planta no empieza a florecer, pero sí que su estructura interna, si os fijáis, hablando de las sarracenias sobre todo, pero válido para todas, empieza a hincharse en las zonas de crecimiento, se forman como yemas. La planta no está parada, está generando nuevos puntos de crecimiento que van a brotar, que van a florecer o abrirse más adelante en marzo, pero la planta en enero ya está realizando cierta actividad. Si la metéis a oscuras en la nevera, es posible que este periodo se detenga y hasta que no la saquéis no va a realizar esta actividad y vais a perder pues meses o semanas o incluso meses de estación de crecimiento y de disfrutar las plantas. Si tú la metes ahora a la planta y hasta marzo no la sacas, hasta marzo la planta no está totalmente parada, pero si la tienes fuera, a la naturaleza, al final lo que estás haciendo es que la planta en enero, cuando los días están alargándose, ya empieza a fabricar estructuras, no de forma notoria, pero sí de forma interna, por decirlo de alguna forma. En las sarracenias se nota mucho esto porque el punto de crecimiento se empieza a hinchar. Cuando
cuando esto, si tú la metes en la nevera, evitas que ocurra esto. Entonces tú estás acortando la estación de crecimiento. Y a colación de este punto viene el que reduces el rendimiento de la planta. ¿Por qué? Pues porque si tienes una estación de crecimiento más corta, la planta, el tamaño de la planta que tú vas a tener va a ser menor, porque tiene menos tiempo de realizar la fotosíntesis, de capturar insectos para alimentarse. Y bueno, entonces claro, la planta dispone de menos energía porque tiene menos tiempo para acumular esa energía, digamos, para crecer o para hacerse más grande. Entonces tú estás perdiendo rendimiento si usas el método de la nevera. Este punto, el riesgo de hongos. No es muy habitual, pero sí que es verdad que aumenta el riesgo de hongos si tú tienes la planta cerrada en una bolsa de plástico dentro de la nevera. Es evidente. Luego, unos mitos relacionados con esto es que la gente piensa que cuando la planta si tiene hojas o incluso algo de crecimiento activo, está realizando una mala hibernación y el año que viene no va a crecer bien. Esto es falso. Hay plantas, depende del genotipo de las plantas, hay plantas que pierden toda la hoja, incluso las mismas sarracenías, y hay sarracenes que pierden todas las hojas, y otras aguantan con las hojas, con muchas de las hojas bonitas hasta la primavera siguiente, que cuando salen las hojas nuevas empiezan a estropear las anteriores. Pero no significa nada que tenga o no tenga hojas. Con las dionaeas lo mismo. Con las dionaeas, ahora os voy a mostrar un vídeo, pero hay dionaeas que pierden totalmente las hojas y otras parece que están creciendo. Bueno, pues como veis, como os comentaba, las plantas individuales a nivel individual responden de forma muy diferente a las condiciones de invierno. Por ejemplo, fijaos en esta dionaea whale, está totalmente verde y parece como si estuviera creciendo todavía, y de hecho crece muy lentamente, pero las hojas apenas se desarrollan. Sin embargo, vamos aquí al lado y esta otra dionaea que es una Tiger Fangs, ahora parece una típica, pues tiene una pequeña roseta de invierno y el resto de hojas están secas. Lo mismo con esta Cross-Teeth China o las Large All Red, que estaban enormes. Estas son enormes en primavera y ahora, fijaos, están secas solo por algunas hojas. O esta, la X1 Carnipedia, esta es una planta que es gigantesca y ahora le quedan 4 hojas. Esta, sin embargo, tiene alguna más. Veis que hay plantas en diferentes estadios, pero no significa que una esté hibernando mejor que otra. Al final da exactamente igual. De hecho, yo prefiero que tengan hojas. Mira, esta está muy bonita todavía. Pero vamos, no os preocupéis porque vuestra planta esté verde. Mejor, disfrutadla. Y como veis, lo mismo con las sarracenias. Muchas ya las hemos empezado a podar porque las hojas se han estropeado mucho y bueno, así podemos quitar las hojas feas. Pero otras, fijaos que están muy bonitas todavía, o relativamente bonitas para la época en las que estamos. Entonces, bueno, sobre todo las que llevan algo de flava, pues ya hemos podado las hojas, pero fijaos, esta hoja de Estelen está muy bonita. Les quedan a las Yutati Super, todavía están muy bonitas. Fijaos, ¿veis? Son plantas que están muy bonitas y no significa que estén hibernando mal. De hecho, bueno, no, si os fijáis en el punto de crecimiento, esta es una Yutati Super Cross Leucófila, no está creciendo, está cerrado, pero la planta sigue teniendo hojas bonitas. No, así que no temáis porque las plantas estén verdes, bueno, rojas en este caso. Fijaos, sin embargo, la mesa de las flavas, pues ya hemos podado todas porque, bueno, la verdad es que ya no quedaba ni hoja, casi ninguna hoja sana. Aquí se ha colado una leucófila, mira, es que diferencia, casi doblo. Ya empieza a deteriorarse, pero bueno, hasta ahora está muy bonita. Esta en realidad tendría que estar en el otro módulo, en el módulo donde están las leucófilas, pero se me coló. Y bueno, de momento sigue por aquí con las flavas, la tengo que cambiar de sitio. Al final la hibernación solo es una detención del crecimiento. Las hojas se estropean más o menos rápido en función de dos cosas, del genotipo de la planta, hay plantas que son más proclives a ello, y de las condiciones meteorológicas y del clima en el que esté inmerso. Si es un clima muy adverso, las hojas van a desaparecer, pero si es un clima como el que tenemos en el invernadero, más suave, muchas de las hojas permanecen. ¿Por qué? Porque no se estropean tan rápidamente. Pero no significa nada. Es que existe un mito bastante extendido en que las plantas deben descansar,
Esto no es así. La hibernación, sin más, como he dicho antes, es un proceso en el cual la planta detiene su crecimiento para no gastar energías en una época en la que las horas de luz son escasas, el clima es frío, el tiempo es frío y apenas hay insectos. Pero bueno, también no son las únicas carnívoras que lo hacen, también los árboles pierden las hojas y la hierba incluso deja de crecer. Esto es una hibernación también. La hierba permanece verde durante el invierno. Esto no significa que luego el año que viene no vaya a volver a brotar. Es verdad que si las plantas de clima templado que requieren un ciclo verano-invierno las tenemos permanentemente en un ciclo tropical, acaban deteriorándose, pero no es porque no descansen como se cree, no es porque tengan que dormir la siestita, es porque se desajustan sus sistemas hormonales que esperan estos cambios estacionales, no los reciben y la planta acaba deteriorándose por ello, pero no porque se canse, ni mucho menos. Luego, otro mito relacionado con la nevera es que no me hace frío, la voy a meter en la nevera porque está haciendo un verano muy cálido. No, más frío no es mejor hibernación y puede ser lo contrario. Un clima demasiado frío, un invierno demasiado frío puede matar algunas plantas. Algunas sarraceñas, por ejemplo, no quieren hibernaciones muy duras, que son pues por ejemplo, la sarracenia leucófila. No quieren hibernaciones demasiado duras. No, más frío no es mejor hibernación. La hibernación depende más del fotoperiodo, como os he dicho antes, que de la hibernación. Así que estáos tranquilos, y es que leo muchos comentarios de gente que dice ¡ay! Tengo las plantas que están todavía creciendo, ya estamos en diciembre, ¿qué hago? La planta no va a descansar bien, no, maldición, va a morir. No, tranquilo, disfruta de la planta. Si la planta está creciendo, déjala, no pasa nada. Mejor, disfruta de la planta. Si es que es mucho mejor, la planta sigue produciendo hojas, sigue captando energía del sol y nutriéndose si es que puede, y bueno, cuando decida entre comillas, no se lo tiene en mente, cuando decida parar, pues eso. Por cierto, si escucháis estos sonidos, que se me ha inundado el invernadero porque ha llovido mucho estos días y el agua ha subido por debajo del suelo y atraviesa la malla antihierbas. Todo esto que está con botas de agua por aquí es un poco rollo, pero bueno, a ver si deja ya de llover. La semana que viene parece que va a entrar el anticiclón y por fin deja un poco de llover, a ver si llueve donde se necesita, pero es que aquí estamos un poco saturados de agua. Pues esto, más frío, no, como os decía, no es mejor hibernación, incluso puede ser peor. Ojo con esto. Y plantas con hojas no significa que estén hibernando mal o que no vayan a brotar la primavera siguiente. Es más, en este invernadero el año pasado, que el invierno fue muy soleado, por el día teníamos temperaturas bastante altas, 30 grados o así, y no hay ningún problema. No ha habido problema con las plantas, ninguna planta no ha descansado bien. Es más, hay un temor a que el invierno está siendo cálido o templado. Las plantas no van a descansar bien. No, un invierno templado significa que las plantas van a arrancar antes en primavera, así que no os preocupéis por eso. De hecho, es mejor, no uséis el método de la nevera, a menos que igual vivas en Canarias, entonces ahí probablemente para algunas plantas sí que lo necesites. Pero no gastéis tiempo, gastéis espacio en la nevera, estáis acortando, no acortéis la estación de crecimiento de vuestras plantas, porque no estáis perdiendo disfrute de las plantas, estáis perdiendo semanas de verlas crecer. No que tengáis más riesgo de hongos metiéndolas en nevera, no disminuyáis el rendimiento de vuestros cultivos, porque estáis disminuyendo el rendimiento, y no temáis a que la planta esté verde en invierno. Mejor, significa que sigue realizando sus procesos, y no forcéis que haga frío. Si hace frío, pues bueno, pues el frío que hace, si es un invierno frío, pues es lo que toca y es lo que hay. Pero si es un invierno cálido, bueno, pues a disfrutarlo y aprovecharlo para ir al monte o lo que sea, pero no metéis las plantas en la nevera porque no les pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y bueno, espero que nos vemos en otros vídeos. Y no uséis el método de la nevera, no, método de la nevera no, método de la nevera caca, no.